Capítulo número 6 y hoy toca pues hablar sobre ayudas ergogénicas. Ya tenemos un audio anterior y hoy los vamos a retomar con nuestra nutrióloga de confianza, Claudia Mas. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dinos, explícanos qué es esto de las ayudas ergogénicas. Bueno, antes que nada, gracias por la reinvitación. Y bueno, estábamos platicando en el post anterior acerca de la importancia de la nutrición en el deportista y mencionábamos que una de las aristas o uno de los brazos en la nutrición deportiva es una cosa llamada ayuda ergogénica, ¿no? Y yo comentábamos que es un tema bastante amplio, que igual y no podríamos abarcar en una sola plática esta parte, pero sin embargo es importante saber las generalidades para acercar a todas las personas que nos están escuchando lo que significa una ayuda ergogénica en el deportista y por qué son importantes. Perfecto. Entonces, bueno, partimos de una premisa o de una frase que por ahí Nietzsche hizo muy, muy famosa, que es aquello que lo que no me mata me hace más fuerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, si no me mata y puedo yo llevar a cabo ventajas o puedo obtener ventajas de esto, pues lo voy a poder utilizar como tal, ¿no? Y por eso me gusta empezar con esta frase, esta palabra, porque una ayuda ergogénica es eso. Hablando etimológicamente, Uh-huh. tenemos que la palabra se forma de dos raíces, que viene de ergos, que significa trabajo, y gena, que expresa generar, ¿no? Como tal es generar cierto trabajo. Ok. Partiendo de esto. Entonces, podríamos considerar a una ayuda ergogénica, en general, como cualquier método o cualquier intervención que yo hago, ya sea nutricional o física o médica o psicológica, sociológica, etcétera, que estoy realizando con el propósito de mejorar la obtención o la utilización de energía, incluyendo la producción, el control y la eficiencia. Hablando como tal de una ayuda ergogénica nutricional, podemos ver que una ayuda ergogénica nutricional va enfocada ya propiamente a todas aquellas maniobras o aquellas intervenciones que tienen que ver con la nutrición, que van a tener, de las cuales yo voy a obtener un beneficio en mi disciplina o en el deporte que estoy ejecutando. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, bueno, el uso de estas ayudas ergogénicas entra dentro del uso de suplementos nutricionales. Y bueno, actualmente está muy de moda, ¿no? Porque se ha extendido esta práctica a lo largo de toda una población, no solamente de la población que hace deporte, sino de la población en general, el uso de suplementos nutricionales para mejorar mi función física como tal. Sin embargo, está mal entendido, ¿no? Porque queremos en la actualidad mejorar toda una vida de malos hábitos alimentarios y de actividad física con la intervención de tomar algo externo a mi alimentación como tal, para entonces paliar los efectos nocivos que yo he tenido a lo largo de los años, ¿no? Entonces es muy importante entender qué es una suplementación nutricional. ¿Has tenido casos de este tipo? Es decir, supongo que como está de moda, como nos dices, uh-huh, no van al especialista, es decir, a la gente estudiada en estos temas y lo hacen o ingieren productos sin estar avalada por alguien profesional. Sí, y de hecho la vez pasada me diste tu micrófono para poder expresar esa parte del intruismo, ¿no? Del intrusismo, perdón. Muchas de las profesiones en salud son muy, ¿cómo decirlo? Como llenas de paracaidismo profesional. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, vamos a irnos a un contexto del gimnasio de la esquina. En el gimnasio de la esquina quizá no hay un nutriólogo que esté enfocado a la alimentación de la gente que está haciendo ejercicio. ¿Quién es el responsable de esa gente en ese momento? El entrenador.
Y ojo, no estoy demeritando la profesión de nadie, porque así como hay entrenadores poco responsables, también hay entrenadores que se documentan sin ser nutriólogos o sin ser médicos o sin ser fisioterapeutas, etcétera, pero bueno, al menos se toman el tiempo de poder instruirse, pero hay otros que no lo hacen, ¿no? Y la misma recomendación alimentaria que te dan a ti, se la dan al de al lado, y por vender te dan a lo mejor un bote de proteína o te dan una pastilla de creatina, etcétera, sin saber realmente si es algo que tú necesitas, sin investigar, con una evaluación previa, si lo que tú necesitas es eso y si no te va a causar ningún daño. Entonces, esa parte de ayuda ergogénica también tiene que ir de la mano con toda una evaluación física y una evaluación dietética del Yo creo que sí hay que tener cuidado en ese sentido porque ahorita que estás mencionando esto, me recordé que hice una pequeña encuesta y estaba viendo, porque había un sistema de evaluación precisamente de entrenadores que tenía el gobierno del Distrito Federal en aquellos tiempos en que yo trabajé y que estaban avalados precisamente como entrenadores por parte de la CONADE. Y resultó en mi estudio que precisamente muchos de estos tipos de entrenadores que encontramos, obviamente no todos, en los gimnasios no tenían un documento que avalara precisamente su función como tal. Entonces yo creo que sí hay que tener cuidado en este tema y más si nos van a recomendar algo que nos vamos a meter al cuerpo. No, y de hecho la nutrición deportiva es un arte dentro de la rama de la nutriología como tal. Debería de funcionar como una especialidad. Actualmente en México hay una federación que es la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, que te da el aval como diplomado en la cuestión deportiva y de nutrición. Sin embargo, un nutriólogo que lleva una formación como tal está capacitado para dar esta parte que yo te estoy diciendo, ¿no? Las generalidades. No me queda duda. Ya si nos metemos nosotros a deportes en particular, pues sí, hay muchos de mis compañeros que se especializan, ¿no? Por ejemplo, nutrición en taekwondo, nutrición en fútbol, nutrición, etcétera, porque no es la misma necesidad de uno y de otro, ¿no? Y ahí sí yo te diría, esto no es de mi ámbito, sin embargo, la parte de la generalidad, pues sí hay que saberla y sí hay que basarla en muchas cosas, ¿no? Desde una bioquímica bien estudiada hasta esta parte del escrutinio físico de la persona a la que yo voy a recomendar o prescribir cierta alimentación. Sí, porque nos encontramos muchos charlatanes a la esquina, entonces yo creo que sí es muy recomendable estar con ojo en este sentido, porque sí necesitamos a alguien, perdón por la ambulancia, pero la mandé a traer, alguien con conocimiento de causa, ¿no? Y adelante, qué bueno que mencionas este tema. Sí, y además de que ahorita está muy explotado este ámbito, ¿no? Con toda la situación que vivimos de pandemia, de alimentación en casa, de que estamos haciendo actividad física quizá dentro desde la sala de nuestro hogar, etcétera, estamos nosotros bombardeados de mucha situación de comercio digital en donde me ofrecen las perlas de la vida para poder tener una salud. Y creo que ahorita la pandemia lo que nos ha ayudado a la gran mayoría es a tomar conciencia de que tengo que tener una salud óptima o mejor para que no tenga yo tantos riesgos, ¿no? Y hablando de los deportistas, esto no está de lado o no queda exento de. Ahora, es muy importante el hablar de que de una ayuda ergogénica está enfocada, o debería más bien estar enfocada, a aquellos deportistas de alto rendimiento, ¿no? Tendríamos que hacer nosotros una diferenciación entre aquel deportista amateur y el deportista que tiene más de 10 horas de entrenamiento a la semana, ¿no? Entre 10, 14 horas de entrenamiento a la semana y que está muy enfocado a un deporte. Quizá aquí sí estaría yo hablando de que necesito una ayuda extra. Sin embargo, si yo soy un deportista que hace una actividad para mantenerme, etcétera, en movimiento, tendríamos que valorar la necesidad de estos suplementos, ¿no? Sí, la diferencia es, digamos, abismal, ¿no? Uno es, digamos, recreativo, eso, salgo a la bici, voy a caminar, a diferencia del profesional del deporte, que ya está enfocado precisamente en tener un alto rendimiento precisamente en su disciplina. Exactamente, ¿no? Y nosotros estaríamos viendo también
para nosotros saber si estamos cayendo dentro de una recomendación ideal de actividad física, tendríamos que saber lo que, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud o la OMS nos recomienda. ¿Tú sabes cuántos son los minutos que nos recomiendan como adultos hacer de actividad física a la semana? A ver, corrígeme si estoy mal. Ajá. Según son 30 minutos diarios. Ok, si lo hablamos en 30 minutos diarios quedaríamos un poco cortos, porque lo que sugieren es al menos tener entre 150 y 300 minutos semanales de actividad que vaya de intensa a moderada. Okay. ¿No? Y de actividad física que sea vigorosa en función de aeróbica, lo que conocemos como aeróbica, tendría que ser entre 75 y 150 minutos semanales, que realmente no es tanto si lo comparamos con el beneficio que nos da. ¿Y por qué doy estas cifras? Finalmente, porque tendríamos nosotros que estarnos activando y saber la realidad, ¿no? Si estoy siendo un deportista, como yo lo comentaba, como de mantenimiento para mantener mi salud, o si realmente estoy cayendo en el rango de que soy un deportista de alto rendimiento, hago una disciplina, y ojo, no estoy hablando de competencias, ya eso sería otra cosa, ¿no? Sí, claro, la diferenciación que tú estás haciendo sí es mucho más compleja, y yo creo que hemos tratado precisamente en este podcast de definir precisamente la activación física y el deporte, porque son conceptos digamos, complejos, que no son los mismos y a veces los confundimos. Pero qué bueno que estás haciendo la referencia. Ok. Bueno, pues regresando un poquito al tema de estas ayudas ergogénicas, nosotros ya les comentaba, ¿no? Que son aquellas maniobras o aquellas intervenciones nutricionales que me van a ayudar a tener un beneficio en particular. Pero tenemos que tener en cuenta que en la actualidad en nuestro país existe una escasa regulación en la industria de esta suplementación alimentaria, ¿no? Ya se están llenando ciertos espacios, sin embargo, nos seguimos basando en organismos internacionales, llámese FDA, por ejemplo, la FDA es la Federación, la Food and Dietitian, la federación que regula toda la parte de drogas. Ajá. Y de alimentos en Estados Unidos. Que es, hasta donde sé, es una regulación muy reconocida mundialmente. Si esta federación la reconoce, la mayoría de los países dan su aval en este sistema, y estamos hablando de, por ejemplo, la COFEPRIS. Ajá. Que la COFEPRIS se basa mucho en lo que la FDA dice, ¿no? La FDA, estamos hablando que es aquel organismo que es la que regula la administración tanto de alimentos como medicamentos en Estados Unidos. Y déjame decir que es la COFEPRIS, porque si no, algunos no nos podrán entender. Es la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios. Exactamente. Entonces la COFEPRIS se basa mucho también en lo que la FDA dice, porque como bien lo dices, es como un estándar de oro en esta situación de medicamentos y de alimentos. Entonces, regresamos al punto en donde tenemos una regulación pobre en esta parte de los suplementos, y esto todavía es el reto mayor, ¿no? Porque yo tendría que estar revisando qué es lo que yo voy a recomendar para ver que realmente no tenga un riesgo para la persona a la que se la estoy recomendando. ¿Por qué? Porque siempre va a existir a lo mejor un pequeño riesgo, pero existe, que ese suplemento que yo estoy dando me dé un resultado positivo en algún control de dopaje. El segundo es que muchos de los ingredientes que están en el suplemento o en el complemento no están totalmente, ¿cómo se dice?, declarados, ¿no? Podría yo tener alguna sustancia que no esté declarada en esa etiqueta, ¿no? Por esta regulación pobre. Y esto a su vez me va a llevar a un gasto innecesario de dinero. ¿Por qué? Porque generalmente no son productos baratos, ¿no? Basta ver con que vayamos, y no voy a hacer comercial, ¿no? Pero con ir a esta tienda muy famosa de suplementos y complementos que empieza con G y termina con C, y ver los precios, ¿no? De qué tal, ¿no? Hay como desde los muy baratos, pero los que me ofrecen en la etiqueta mayores beneficios, pues son muy caros. Lo puedes decir, no hay problema aquí. No, porque no nos pagan extra, pero ya sabrán cuál es. Ok. ¿No? Y bueno, y también gasto tiempo y dedicación en estar pensando qué voy a hacer y qué voy a tomar, sin saber realmente si me va a llevar a ese objetivo, ¿no? Es como
como venderme la lamparita de los deseos y a lo que yo necesite es lo que me dan, ¿no? Y no es así, tenemos que ver realmente qué es lo que está regulado y lo que está permitido. Y bueno, aquí volvemos a la base de todo, ¿no? Es la educación de lo que yo le voy a enseñar primero a mi atleta, que es la base, lo que debe de consumir en sí, con solamente alimentos, ¿no? Lo que hablábamos la vez pasada, proteínas, grasas, hidratos de carbono, provenientes de los alimentos, y ya después establecer si realmente necesito algo extra, ¿no? Y ya, en función de esto empezar a ver, ¿no? Entonces, los objetivos específicos de saber qué es un suplemento son 4, ¿no? Y los voy a mencionar a continuación. Okay. Primero, el saber yo de suplementación y complementación me va a permitir saber o darles un buen uso, ¿no? Como parte de este plan de mejora específico. Perdón. Ajá. ¿Cómo entendemos suplemento Okay. y complemento? Porque yo lo sé que son temas complejos. La verdad es muy complejo esto. Pero dános lo más fácil que se pueda para gente como yo poder entender qué es suplemento y complemento. Ok, y esa es muy buena pregunta, porque si tú te vas a la bibliografía, todo lo van a clasificar, o la mayor parte, para público en general, como suplemento nutricional. Sin embargo, la definición real de suplemento es, como su nombre lo dice, suplir algo que yo no estoy teniendo en mi dieta. A lo mejor yo no consumo naranjas, no consumo fruta que es rica en vitamina C, y yo necesito una tableta de vitamina C para suplementar aquello que no estoy consumiendo. Eso es suplemento. O sea, tengo una deficiencia y la tengo que complementar. Exacto, suplementar. Suplementar. Perdón. Y complementar es, me estoy quedando abajo de cierta cantidad. Por ejemplo, soy un deportista de súper alto rendimiento y las proteínas que yo estoy consumiendo de mi carne, pollo, pescado, de mi plan dietético, no estoy llegando a los estándares o a las recomendaciones que necesito. Entonces, por eso necesito tener algo extra a complementar mi aporte diario. Perfecto, ¿no? Yo creo que se entiende muy bien. Pero repito, para el tenor de esta plática lo tocaremos como suplemento, porque así lo van a encontrar, desgraciadamente, en la mayoría de la bibliografía, ¿no? Como una suplementación nutricional, y no discrepan entre uno y otro, no hacen la diferencia entre suplemento y complemento. Ok. Pero bueno, ya sabemos cuál es la Sí, ya estamos entendiendo que efectivamente es otro concepto. Bueno, otro de los objetivos de saber de esta parte de la suplementación o de la complementación, hablando de ayudas ergogénicas, sería que tendríamos que tener un máximo de beneficios, y los beneficios en deporte van enfocadas a 2, a recuperación y rendimiento, ¿no? Como tal. Y proporcionar también a los atletas esa confianza de que lo que les estamos dando es realmente lo que va a hacer que su pauta de nutrición sea correcta y los lleve a un éxito, ¿no? Y minimizar el riesgo de lo que ya hablábamos anteriormente, de caer en una situación de dopaje, que es una cuestión también como muy delicada, ¿no? Hablábamos también en este tenor, y es importante decir rápidamente que las ayudas ergogénicas las podemos clasificar, o para efectos también de esta charla, en tres grandes grupos, ¿no? Ok. Hay alimentos o nutrimentos que van a estar encaminados a mejorar la producción y el empleo de la energía y retrasar la fatiga, ¿ok? Entonces, yo aumento mi energía, aumento o hago más eficaz el empleo de esta energía para poder tener entonces un retraso en la fatiga muscular. Ok. Y bueno, aquí no vamos a descubrir el hilo negro y te vas a sorprender. ¿Cuál se te ocurre a ti que podría ser este nutrimento que me va a ayudar a mejorar una producción de energía? Recordando la charla anterior, y es algo bien básico. Ay, me siento como en examen, pero te digo que no estudié. Supongo que tiene que ver con los azúcares. Es correcto. No hay otra cosa más que agua y la reposición de los hidratos de carbono para poder lograr esta premisa o este objetivo que te estoy hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque los carbohidratos, o malamente carbohidratos,
llamados carbohidratos porque son finalmente hidratos de carbono, van a ser la base energética de este metabolismo y van a tener una herramienta, van a ser la herramienta energética por excelencia, ¿no? Recordemos que hay dos tipos, los simples y los complejos. Los simples son los azúcares y debido a esa estructura simple, esa estructura química simple, el organismo los va a asimilar fácilmente, ¿no? Estoy hablando de azúcares como de la fruta, azúcares de la miel, etcétera. Son los azúcares que obtenemos de la alimentación, digamos, que no es un refresco, pues. Un refresco es un azúcar simple. Bueno, siempre y cuando, perdón, al igual de ahí me voy a meter. Yo cuando salgo a la bicicleta y me estoy aventando más de 50 kilómetros, llego a una meta media y sí me ayuda a mi energía tomarme una coca, pero estoy haciendo un desgaste físico que sí me va a ayudar. No es lo mismo tomarme una coca sentado viendo un partido de fútbol. Ah, no, claro, ni tampoco te vas a tomar una coca después de que tienes una clase de spinning, etcétera. Tú lo hablaste, ¿no? Hay de calidades a calidades. Sin embargo, la coca como tal, como lo estás mencionando, es un azúcar simple y sí va a reponer energía que estoy perdiendo. ¿Es un azúcar simple? Sí, claro, tiene la función de lo que tú me estás diciendo. Ojo, no estoy recomendando vayan y tómense una coca después de la sesión, pero con base a la pregunta que me estás haciendo, sí cumple con la función. Sin embargo, no solamente perdemos azúcares, perdemos sales minerales, etcétera, ¿no? Entonces, tendríamos... Por eso recomienda mucho los comerciales, ¿no? De las bebidas isotónicas. Que tenemos varias marcas, pero la mejor es, yo creo que la que sabe más feo, que es esta bebida de farmacia Simi. Los sueros. Exactamente, los sueros. Sí, un suero hace la función, ¿no? Entonces te digo, para esa parte de reposición de hidratos de carbono y de agua no hay más que eso que tú decías, un azúcar simple, sencilla, como la que mencionabas podría ser, ¿no? Y bueno, también por otro lado vamos a tener los hidratos de carbono complejos, que como su nombre lo indica, nuevamente la estructura va a ser más compleja que aquellos simples, y entonces van a necesitar un proceso de digestión más lento, y por lo tanto la energía que van a ir liberando va a ser igual, de manera más despacito, más lenta como tal, ¿no? Entonces, aquí ya entramos a una cosa que se llama índice glucémico de los alimentos o de las bebidas, que no es otra cosa que ese índice glucémico nos va a indicar la rapidez con la que un alimento va a liberar este azúcar, ¿no? O esta energía. Entonces, estamos hablando que un azúcar simple, ¿qué sería? ¿Un índice glucémico alto o bajo? Bajo. Alto. ¿Es alto? Es alto. O sea, entre más rápido, okay. Entre más alto, más rápido libera. Ah, perfecto. Entre más bajo, más despacito va liberando esa energía. Supongo que tiene que ver también con las cantidades. Sí, claro. Sí tiene que ver con cantidades, pero mucho con la calidad del hidrato de carbono que tiene. Si tiene más fibra, si tiene menos fibra. Digo, ya son más cuestiones nutricionales y híjole, es que y de estructura, son temas, ¿no? Pero importantes porque, es decir, no me puedo aventar 1 litro de coca y tampoco me puedo aventar 10 mililitros. No, porque aquí entra también otra situación celular o metabólica, ¿no? Para poder aprovechar los azúcares, te voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Nuestro organismo es como un carrito. Se le acaba la gasolina y ya no podemos andar. Entendamos como esa gasolina al azúcar que necesitamos o a la energía que necesitamos, ¿no? Entonces, todo lo que tú comes, al final del día se tiene que transformar en energía para poder entrar a las células y y tenerte en función. ¿Cómo entra a estas células? Con una hormona que se llama insulina. La insulina es como esa llave que abre las células para que el azúcar que tú estás consumiendo o la energía que estás consumiendo entre a las células y no está ahí rondando en la sangre. ¿Qué pasa con las personas con diabetes? No hay un buen funcionamiento de la insulina o bien no existe insulina en el caso de diabetes tipo 1. Y entonces, al no existir esta insulina, el azúcar está rondando en la sangre y eso nos puede llevar a cuestiones también extremas en nuestro organismo que no son deseables, ¿no? Todo tiene que existir como en un equilibrio. Entonces, por eso, regresando al tema o al ejemplo de la coca, es un shot de azúcar como tal. Si yo no indagué si esa persona tenía problemas con
de diabetes o con intolerancia a glucosa, etcétera, y le doy el shot de la coca, imagínate todos los efectos que va a provocar. No, tienes toda la razón. Entonces estoy hablando de que alguien que no tiene diabetes, un shot de coca, te va a dar, digamos, la energía necesaria para regresar después de una rodada muy pesada, ¿no? Bueno, yo estoy empezando a pensar en abandonar este podcast porque creo que aquí la coca está pagando el asunto. Porque no... Y no pudiste decir la otra marca, ¿no? Perfecto. Tampoco es tan sencillo como eso, porque la Coca-Cola no tiene nada más. Es que, mira... No es azúcar solamente, son otras cosas. Hablamos de coca porque es lo que consume la gente. Sí, pero recordemos también que el refresco de cola como tal también tiene ácidos, finalmente, ¿no? No, sí, pero tenemos que ser claros. Fosfatos, que también te van a llevar a una descalcificación, muchas cosas. Sí, la gente toma coca. Pues sí, pero en esta parte del deporte lo que estamos tratando de hacer es educar y precisamente quitar esos usos y malas costumbres que se tienen. De acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Entonces, hablemos de mejor de ingerir una bebida preparada o comprada para que te hidrate. Ok, ahora, si vamos en función de estas bebidas que venden para hidratar, para deportistas, su nombre lo dice, para deportistas. Si yo voy a hacer 1 hora de gimnasio, no necesito este tipo de bebidas. Claro. Aunque yo me aviente mi litro de agua para reponer, y a lo mejor después del ejercicio me como una manzana, estoy reponiendo líquidos, y en la otra, en la manzana, estoy reponiendo azúcares, ¿no? Okay. Entonces, son cosas como muy sencillas, incluso que en tu bolsillo se van a ver reflejadas, ¿no? ¿Cuánto te cuesta una bebida de esa para deportistas? Entonces, sí, claro. es importante, ¿no? Bueno, ese es uno de los primeros objetivos que tienen las ayudas ergogénicas. Hablábamos entonces de mejorar la producción, empleo de energía y retrasar la fatiga. ¿Pero ya no te vas a ir? ¿Perdón? ¿Ya no vas a abandonar el podcast? No, ya no. Ok, ya estaba preocupado. Bueno, y aquí ya estábamos hablando en otro tema que es la hidratación, que también es otro tema. Ese sí lo dejamos distinto, aparte, ¿no? porque por lo que entiendo es un tema sumamente complejo y sumamente largo que necesitaremos, no sé si 1 o 2, y que después lo haremos, ¿ok? Ok. Bueno, otro de estos nutrimentos que necesitan deportistas de alto rendimiento quizá, se le ha atribuido cierto poder, es la famosa creatina, ¿no? Que lo que hace es mejorar el incremento de las reservas de energía a nivel muscular, ¿no? Creatina. La creatina. Estamos bajo el tenor o bajo la premisa que la creatina va a ayudar a recuperar con mayor rapidez el músculo en los ejercicios principalmente de fuerza. Ahora, es muy importante ver o dar una revisada cuando estamos hablando de prescribir suplementos nutricionales, realmente ver las dosis que están ya estudiadas, que realmente me dieron una ventaja o que me dieron un resultado, porque podemos tomar de todo, pero no está realmente documentado por un estudio científico que me está dando un beneficio extra, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Metabólicamente la creatina ayuda a lo que te estoy diciendo yo, a mejorar o a restablecer las fibras musculares. Sin embargo, la creatina también la obtenemos o se produce de los alimentos como tal, ¿no? Okay. Te estoy hablando más o menos que la creatina no es otra cosa que como un desecho de la proteína, por así decirlo, y se va a reservar en el músculo energético, ¿no? A mí me sonaba gelatina, pero no. No, okay. Es esta parte que te digo. Y su principal formación se da en el riñón, y además del páncreas y en el hígado. Entonces, si yo estoy tomando un creatina extra a lo que yo estoy dando de aporte en mis alimentos, puedo llegar a ese riñón a un sobreesfuerzo, ¿no? Y si no está bien documentado y si no está bien tomado y no está bien prescrito, puedo forzar tanto a mi riñón que en casos pues extremos llevarlo o estarlo condicionando para en problemas ya más severos, incluso tener una insuficiencia renal por una sobrecarga proteica, ¿no? Entonces por eso es muy importante el estar teniéndolo en favor. Yo te hablo más o menos para que sepamos en cuestión de alimentación que 1 kilogramo de carne
Ajá. Si yo consumo 1 kilogramo de carne, aproximadamente me va a dar 5 gramos de creatina aproximadamente, ¿no? De formación de creatina. Un individuo comer 1 kilo de carne es bastante, ¿no? Y a eso voy, y por eso me quise decir esta cifra. Un individuo normal, tú y yo que realizamos actividad física para mantenernos y nada más, estamos hablando que necesitamos un aporte de proteína de 0.8 a 1 gramo de proteína por kilogramo de peso que tengamos. Estoy hablando que si es un sujeto que pesa 72 kilos, necesitará 72 gramos de proteína, ¿no? 72 gramos de proteína lo estamos traduciendo a lo mejor en un plan de alimentación en donde llevemos algo de proteína en el desayuno, 2 huevos, me parece, con un poquito de frijoles, la comida de 150 gramos de carne y a lo mejor, no sé, un plato de lentejas y en la cena un huevo duro con un poco de ensalada. Ahí estoy cubriendo mis 70 y tantos gramos de proteína, ¿no? Okay. Por así decirlo. Pero no podemos rebasar de eso. Si quisiéramos, digamos, mantenernos sobre esta cantidad de creatina. Sobre esta cantidad, dejando a un lado la creatina, ahorita te estoy hablando de la cantidad de proteína que tenemos que consumir en el día como tal. Regresando a la creatina, que se le da un poder de ayuda ergogénica, te mencionaba yo que para que nuestro organismo genere 5 gramos de creatinina, tendríamos que consumir 1 kilogramo de carne. Estamos hablando que más o menos la ingesta diaria normal de creatinina o la recomendación va a 2 gramos por día aproximadamente. Entonces, a lo que voy con estas recomendaciones en cuanto a números, en cuanto a cantidades, es dar una radiografía de que realmente no necesitamos un aporte extra si tenemos una prescripción exacta de lo que nuestro cuerpo necesita en cuanto a alimentos como tal, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, si somos de súper alto rendimiento, en donde nuestra fibra muscular la estamos llevando al máximo, entonces sí, tendríamos que valorar una ayuda extra, pero realmente el grueso de la población no lo necesitamos como tal, ¿no? Grueso o no grueso, o sea, es decir, la gente de alto rendimiento o la gente normal que va a una activación física, yo creo que sí es necesario forzosamente acercarnos a un nutriólogo. Sí, es correcto, ¿no? Es correcto y ojalá que cada vez haya más conciencia de esta parte, ¿no? Otra de las ayudas ergogénicas muy famosas, y ahorita voy a platicar una anécdota de lo malentendido que tenemos a veces las cosas, ¿no? Es la cafeína, ¿no? La cafeína, estamos hablando que la cafeína puede trabajar a nivel de sistema nervioso central y llevarnos a un estado de alerta, ¿no? Y bajo esta premisa también se menciona que la cafeína puede reducir la fatiga. Sin embargo, tendríamos que irnos también a los estudios y ver realmente qué cantidad de cafeína y de qué forma la debo de ingerir, ¿no? Porque alguna vez llegué a algún gimnasio y vi a una señora, como cubierta de Gapac, de esta película como de plástico. Gapac, estamos hablando de esta tela plástica que podemos envolver alimentos. Ándale, sí, la señora tenía el abdomen envuelto en el Gapac y tenía una cosa muy extraña, como café en el abdomen. Entonces me acerco y le digo, ¿qué es eso que tienes en el abdomen? Es que son granos de café porque me dijeron que me van a ayudar a mejorar, ¿no?, mi rendimiento y me van a ayudar a mejorar la parte de la piel, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí desde ahí hablamos que no hay un beneficio o un sustento científico, ¿no? Yo no hice ningún estudio en donde diga póngase Gapac en el abdomen para mejorar la fatiga, ¿no? Sí, fíjate que el café yo lo usaba para estudiar y tener buenas veladas. No sé la verdad si esto funciona o no, pero en el inconsciente posiblemente me sentía más despierto para poder seguir estudiando. Obviamente. No, y si hay estudios principalmente que hablan, que potencian el estado de alerta, ¿no? Pero eso de ponerte café aquí. Sí. Por eso hablo, el decir entonces que de qué manera lo voy a tomar, en qué cantidad para mejorar ese rendimiento deportivo. Ahora, también recordemos que la cafeína, si la tomamos, tiene un efecto diurético muy importante. Entonces, si yo tomo cafeína, tengo que tener también un buen aporte de líquidos. Sí, claro. Porque si no me pueden llevar a una deshidratación, y la deshidratación en el ejercicio, pues también es pues bastante peligrosa, ¿no? Entonces, digo, todo va de la mano, ¿no? Otro de los suplementos que se recomiendan mucho son la famosa carnitina, la L-carnitina, que la encontramos en muchos alimentos también, en cantidades mínimas, pero se encuentran. Y lo que hace la L-carnitina es transportar los ácidos grasos, la grasa,
a las células para poder obtener energía, ¿no? Bajo este entendido, adquiere una importancia importante en la suplementación para poder perder peso, ¿no? Recordemos que, o es importante que sepan que hay dos formas de carnitina, la L-carnitina y la D-carnitina. Solo la L-carnitina es una parte biológicamente efectiva, ¿no? Y entonces esto sí se ha demostrado, sí hay estudios en donde demuestran que es importante para favorecer la quema de grasa, siempre y cuando se haga ejercicio. Si yo no hago ejercicio, la L-carnitina no me va a servir de nada, ¿no? Y ojo, hay que tener mucho cuidado porque en los gimnasios hay una práctica que es inyectar un producto farmacológico que está combinado con la L-carnitina y lo que hace es aumentar presión arterial. Entonces, si yo no me puse a ver si este paciente o esta persona era predispuesta a tener hipertensión, pues imagínate también las consecuencias. El problema que te metes, ¿no? Exactamente. Entonces, te digo, es esta parte, ¿no? El otro grande grupo de ayudas ergogénicas son aquellos que mejoran la capacidad de generar ese trabajo muscular, que no es otra cosa más que las proteínas, ¿no? Y hablábamos ya un poco de las proteínas, de la cantidad que necesitamos. Si yo estoy ingiriendo, si yo estoy siendo un sujeto bajo estándares normales, repito, la cantidad de proteína va de 0.8 a 1 gramo por kilogramo de peso al día. Y de acuerdo a la intensidad física puedo aumentar un poquito. Si yo estoy hablando ya de deportista de alto rendimiento, esta cantidad de proteína sí se incrementa sustancialmente. Ajá. Hasta 2.7 gramos más o menos de gramos de proteína por kilogramo de peso. Estoy hablando que ya tendría que tener una dieta alta, a lo mejor en carne, pollo, pescado, etcétera. Y aquí a lo mejor sí entraría la ayuda de algún complemento proteico, como algún polvo de proteína, etcétera, porque a lo mejor ya es muy caro el estar consumiendo tanta carne, pollo, pescado, etcétera, y no es una proteína que va a tener tanta disponibilidad o tan rápida disponibilidad como aquella que me venden ya en polvo para estos fines. Aquí a lo mejor sí podría yo valorarlo, pero siempre y cuando esté bien fundamentado, ¿no? Sí, claro. Yo recuerdo he tenido amigos que han jugado americano, fútbol americano, y que el consumo precisamente de estos productos le ayudan a su rendimiento. Pero estamos hablando de un linebacker, Exactamente. de un profesional que necesita ese requerimiento, ¿no? Sí, y lo que hacemos esto es minimizar algo que se llama el catabolismo muscular, que no es otra cosa más que minimizar la destrucción del músculo por parte del ejercicio, como que lo reparamos, ¿no? Evitamos que exista este estrés metabólico, okay, ¿no? Y también hay momentos para poder ingerirla, ¿no? No la voy a ingerir a todas horas del día. En el tenor de la actividad física, entonces estas proteínas se pueden ingerir antes de irse a dormir, porque en la noche recordemos que hay mucha remodelación corporal, en las horas previas al entrenamiento, por ejemplo, o cuando estamos previniendo que no vamos a tener una ingesta de alimentos durante un largo periodo de tiempo. Pero bueno, esto ya tendría que ser individualizado y tampoco quiero dar como cantidades o recomendaciones como tal, porque el tener un micrófono enfrente es mucha responsabilidad, ¿no? Sino siempre ir bajo el tenor de que vaya orientado a esa parte individual. Sí, claro, que vaya a su nutriólogo de confianza y que le haga todo el estudio correspondiente para ver qué tanta cantidad puede consumir. Ajá. Y el último grupo que se busca con las ayudas ergogénicas nutricionales, estamos hablando de aquellas que mejoran la recuperación después del ejercicio, ¿no? Que también pueden llegar a reestructurar este tejido muscular. En este grupo entraría la llamada L-glutamina, que también se ha visto que tiene un cierto efecto en favorecer la recuperación muscular y prevenir la destrucción de estas proteínas musculares, ¿no? Y previene una cosa que se llama formación de radicales libres, que son los que finalmente hablamos de una oxidación, ¿no? Pero previenen esta oxidación. Pero finalmente también la oxidación la van a prevenir muchos alimentos que tenemos a la mano, frutas, verduras, minerales como el zinc que están en ciertos productos también de origen animal, etcétera. Entonces, siempre como conclusión muy general, yo estaría hablando de que la primer herramienta que tenemos que tener nosotros es educación y tener un plan de alimentación bien estructurado y ya de ahí partir para ver realmente si necesitamos algo extra o
simplemente con la alimentación adecuada a nuestras necesidades, pues vamos a obtener todos los beneficios que estamos buscando. A nuestra actividad, a nuestra forma de ser, nuestra forma de alimentarnos. Nuestra forma de vida. Nuestra forma de vida. Es decir, necesitamos ir con un especialista y en este caso con una nutriólogo o nutrióloga, no importa, pero que sí nos haga un estudio y realmente saber lo que nos falta. Exactamente, ¿no? Y bueno, ya hay una barrera también muy importante, que eso yo no tocaré el tema, pero pues también hay ayudas ergogénicas farmacológicas que también de abusar de ellas o incluso algunas con el simple uso pueden producir grandes efectos, ¿no? O en el caso de los deportistas ya renombrados o de alto rendimiento, llevarlos a cuestiones ya legales, ¿no? Por el uso de estas sustancias. Okay. Entonces es muy importante el siempre saber que desde el punto de vista competitivo, el uso de cualquier sustancia que va a mejorar el rendimiento físico de un individuo y que lo coloque en desventaja a los demás, pues habría que ver realmente si es algo legal o no, ¿no? Si cae en el marco de lo legal o no, tanto en la parte nutricional como en la parte farmacológica. Perfecto. Pues muchas gracias. Ya son 40 minutos. Ok. Lo que implica que yo creo que ya es momento de cortar. Y te damos totalmente otra vez las gracias. Y yo creo que ahora el tema que sigue, si tú tienes otra opinión, sería hidratación. Dejando la coca de lado, por favor. Es que precisamente es el patrocinador de este capítulo, pero yo creo que sí tendremos que hablar sobre hidratación de la manera más sencilla, porque por lo que entiendo es un tema muy complejo, pero que sí es fundamental. Y no sé, ¿algún otro tema? Pues ahorita a ver hidratación, ¿no? Y hablando de nutrición, deporte, incluso aspectos sociológicos de esta alimentación, ¿no? Sería interesante a lo mejor tocar esta parte de cómo integrar al deportista en la parte social de la alimentación. Perdón porque se mete aquí un cierto individuo pelo blanco. Okay. Pero entonces, el próximo empezaremos a hablar sobre hidratación. Sí, estaría muy bien. Algo muy sencillo, algo que nos ayude a la gente. En 10-15 minutos y ya está. Perfecto. Ok. Pues bueno, pues hasta aquí dejamos este podcast, el número 6, que no fue patrocinado por Coca-Cola, pero que nos gustó y creo que entendimos mucho más y vimos sobre qué es las ayudas ergogénicas. Gracias. Hasta luego. Bye. Adiós. Nos escuchamos el próximo capítulo. Bye.